Un túnel de cultivo o high tunnel es una estructura agrícola usualmente construida con arcos metálicos cubiertos de plástico y laterales en sarán, que permiten modificar el microclima del cultivo. Aunque es parecido a un invernadero, los high tunnels no cuentan con sistemas de calefacción o ventilación activa, como por ejemplo abanicos, y las siembras se caracterizan por ser realizadas en el suelo nativo de la finca. En Puerto Rico y el Caribe, su uso ha sido promovido por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura Federal o NRCS como una práctica de conservación y mejoramiento del vigor vegetal para la producción agrícola de alta calidad, con la instalación de más de 200 túneles en esta zona. Entre los beneficios del high tunnel se destacan la protección contra lluvias intensas, minimizando el lavado de nutrientes, la erosión del suelo y la proliferación de enfermedades en los cultivos. Otro beneficio es la reducción del daño físico al cultivo causado por los vientos. Y por último, mejoras en la calidad y vigor de la cosecha, al evitar salpicaduras, reducir algunas plagas y enfermedades y un mayor control microclimático, el cual es esencial para el cultivo de hortalizas de alta calidad. No obstante, cuando no son diseñados correctamente, la temperatura y humedad interna pueden convertirse en un problema. Un aumento desmedido de estos factores puede causar estrés en los cultivos y aumentar el riesgo de plagas como la mosca blanca y trípidos, así como diversas enfermedades fúngicas, bacterianas y virus. Por esta razón, es de suma importancia considerar el diseño, localización para el buen manejo del túnel como parte integral del mismo. El control del microclima dentro del túnel es quizás el beneficio más significativo para la agricultura tropical. Sin embargo, si no se manejan adecuadamente el calor y la humedad relativa alta, pueden favorecer la rápida reproducción de insectos plaga y la propagación de enfermedades, así como la baja polinización y el aborto de capullos florales. En Puerto Rico se suelen utilizar dos tipos de estructuras: los túneles en arcos, caracterizados por una construcción sencilla y un buen manejo del calor, y los túneles de estilo tropical, como este que observamos aquí, que se caracterizan por un manejo óptimo del calor. Este tipo de estructura posee una ventana en el tope que permite la salida del aire caliente de una manera pasiva. Un microclima controlado reduce el estrés del cultivo y lo hace menos susceptible al ataque de patógenos y plagas. Además, dificulta la germinación de esporas y la reproducción de insectos, lo que se traduce en menor necesidad de aplicaciones químicas. La orientación adecuada del túnel es esencial para lograr una ventilación pasiva eficiente. En zonas tropicales como Puerto Rico, se recomienda orientar el túnel de manera que su eje longitudinal o la parte elongada reciba el viento de manera perpendicular. Esto fomentará una mayor salida del aire de la estructura, lo que reducirá de manera natural la temperatura y humedad relativa. Tenga en cuenta que, de utilizar un túnel de estilo tropical como este, deberá colocarlo de manera que los vientos predominantes lo impacten por el dorso de la ventana cenital, de modo que facilite la salida del aire caliente. Para una correcta ubicación del high tunnel, en la finca es vital entender las condiciones locales y la dirección predominante del viento. Además, se debe evitar colocarlo cerca de barreras físicas como árboles, edificios o lomas que obstruyan el paso del viento y creen una sombra excesiva. Una ubicación estratégica favorece la regulación natural de la temperatura y disminuye la dependencia de prácticas correctivas costosas o dependientes de energía. La altura del túnel influye directamente en la capacidad de controlar la temperatura y humedad. Una estructura alta contiene una mayor masa de aire interna, lo que dificulta el calentamiento de esta y facilita la disipación del calor.
Un túnel con una altura central mínima de 14 a 16 pies permite una mejor distribución de la humedad del aire y el rocío foliar, además de reducir el riesgo de quemaduras por sol y el estrés termal en los cultivos. Evite construir estructuras de 12 pies de altura o menos, ya que potenciará problemas relacionados al manejo del calor y el posible aumento en las poblaciones de plaga y en la incidencia de enfermedades. La elección del plástico de cubierta es fundamental para el éxito del cultivo en el interior del túnel. Veamos en detalle algunos de los conceptos clave que le ayudarán a entender mejor esta tecnología y algunos de sus beneficios. Se refiere a la cantidad total de luz solar que atraviesa el plástico. Una alta transmisión superior al 85% es deseable para promover una fotosíntesis eficiente, fundamental para el crecimiento y productividad del cultivo. Un plástico de alta calidad como este suele tener una transmisión de luz del 90%. La difusión se refiere a cómo la luz es dispersada a través del paso por el plástico. Un plástico difusor no deja pasar rayos de manera directa, sino que distribuye la luz de manera homogénea dentro del túnel. Esto reduce las sombras y las zonas de calentamiento, previniendo estrés localizado en las plantas. Además, fomenta un desarrollo más uniforme y un microclima más estable. Un plástico de alta calidad como este posee un valor de difusión del 55%, lo que significa que el 55% de la luz que pasa por el plástico es redirigida y esparcida a través del cultivo. Algunos plásticos están diseñados para reducir la entrada de los rayos de luz ultravioleta, que aunque invisibles al ojo humano, son cruciales para la visión y orientación de muchos insectos plagas, como áfidos, mosca blanca y trípidos. Al reducir la entrada de los rayos ultravioleta, le dificulta la capacidad de localización de estos insectos plaga, actuando como una barrera invisible contra la infestación. Además, este tipo de plástico prolonga la viabilidad de plaguicidas microbiológicos como la Beauveria baciana y las bacterias beneficiosas, que se degradan rápidamente al contacto con la luz ultravioleta. También protege a los organismos de control biológico como parasitoides y depredadores de daños por radiación. Los plásticos de alta calidad comúnmente incluyen un tratamiento antigoteo. Este tratamiento evita que el agua condensada en el interior del plástico caiga en forma de gotas sobre las hojas, lo que reduce el riesgo de salpicaduras y así la posible transmisión de enfermedades. También mejora la dispersión de luz y disminuye la incidencia de quemaduras foliares por el efecto lupa de las gotas. Recuerde que los plásticos poseen un largo de vida indicado por el manufacturero y que deben limpiarse por lo menos cada 2 años utilizando agua y jabón para remover la acumulación de polvo, algas y limo. Esto ayudará a mantener las características ópticas con las cuales el plástico fue diseñado. ¿Colocar mallas en los laterales o no colocar mallas en los laterales? Esta es una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen los agricultores. Las mallas en los laterales del túnel pueden tener múltiples beneficios como una mayor protección contra los efectos del sol, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, cuando el sol puede impactar la estructura desde varios ángulos. Las mallas en los laterales, en adición, ayudan a disminuir el efecto del viento constante y las lluvias fuertes en el cultivo. Otra ventaja es la obstaculización de entrada de animales ajenos al cultivo como iguanas, pájaros, culebras y hasta animales domésticos. Algunas mallas, conocidas como mallas anti-insectos o mallas antivirus, pueden reducir grandemente la entrada de plagas a la estructura agrícola, pero a su vez reducen significativamente la ventilación natural y la entrada de organismos beneficiosos hacia el túnel. Es por esto que no se recomienda su uso en zonas tropicales para las estructuras ventiladas pasivamente como los high tunnels. Diciendo esto,
podemos entender que para lograr un microclima fresco y ventilado dentro de la estructura, se recomienda el uso de mallas laterales que permitan la ventilación natural, como lo son el sarán o las mallas reflectivas con orificios amplios, o el uso de túneles sin laterales. También se puede considerar la combinación de ambas estrategias, mediante el uso de laterales movibles, que el agricultor pueda abrir cuando las condiciones climáticas así lo ameriten. Un beneficio de la producción agrícola usando túneles de cultivo es la posibilidad de captación de agua de lluvia para posteriormente utilizarla como agua de riego. Los techos de plástico ofrecen una excelente oportunidad para capturar agua de lluvia mediante sistemas de canaletas y cisternas. Es importante conocer que el agua recolectada del techo debe ser filtrada y tratada para así remover partículas de polvo y el posible inóculo de enfermedades. Esta práctica reduce la dependencia de fuentes externas y contribuye a la sostenibilidad de la finca. La manera más eficiente de distribuir agua al cultivo es mediante el uso de riego por goteo. A continuación, algunos beneficios de este sistema. Aumenta la eficiencia del uso de agua humedeciendo solamente la zona radicular del cultivo. Fomenta el uso de sistemas de bombeo pequeños que requieran poca energía, inclusive fuentes de energía solar. Reduce la humedad foliar, limitando la propagación de enfermedades foliares. Evita salpicaduras del suelo, que pueden transportar patógenos hacia las hojas inferiores. Permite la aplicación de fertilizantes y bioestimulantes a través de las líneas de riego, mejorando la eficiencia nutricional del cultivo. Y por último, contribuye a una menor proliferación de malezas, al limitar el riego a la zona de raíces. Estas ventajas hacen de los sistemas de riego por goteo los ideales para un manejo eficaz del cultivo y una reducción en la incidencia de enfermedades y malezas dentro del túnel de cultivo. Los túneles de cultivo son más que una estructura de protección. Son una herramienta útil para modificar el microclima y mejorar el desarrollo del cultivo. Pero su eficacia depende de un diseño y manejo estratégico. Controlar la temperatura, humedad, luz y ventilación permite reducir el uso de agroquímicos, favorecer el control biológico y producir hortalizas de mayor calidad. El manejo integrado de plagas y enfermedades dentro del túnel comienza desde la planificación y diseño. Le exhortamos a colaborar con su agente agrícola del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico para asegurarse que su túnel esté optimizado para las condiciones tropicales. Recuerde, el clima bajo plástico puede ser su mayor aliado o su peor enemigo. La diferencia está en el diseño y manejo. Muchísimas gracias.